pero también queremos que cambien en la provincia. Lo decimos sin soberbia, no necesitamos que le vengan a poner brillo a la ciudad, necesitamos que cada uno haga lo que tiene que hacer. Esa es la mejor manera de ayudar a la ciudad de Córdoba. Hemos elegido el camino más largo, el que testimoniará un comportamiento distinto y proporcionará las evidencias de un cambio serio y sustentable en el tiempo. Hace unos días escuchaba una frase que quiero compartir con ustedes y creo que en gran parte resume lo que nos pasa. La frase decía más o menos así, o la reflexión: ¿de qué de quejarme de mis zapatos viejos cuando vi pasar delante mío a niños con los pies descalzos? Pues bien, yo creo que es hora que dejemos de mirarnos los zapatos, levantemos las vistas y empecemos a mirarnos a los ojos para que todos juntos veamos qué nos pasa y cómo podemos solucionar problemas que a 30 años de democracia aún no hemos podido solucionar. Por eso es que enfrentamos este momento que vive el país, que no es el mejor, sin quejarnos, proponiendo el diálogo, buscando las salidas, incluso donde no las hay. En estos días, en estos últimos años, se vuelven a escuchar y se vuelven a vivir preocupaciones y problemas que parecían superados. Y se incorporan algunos que hubiésemos preferido que nunca llegaran a la provincia de la ciudad de Córdoba. Problemas que molestan, que duelen, que preocupan, pero que a la vuelta de la historia claramente todavía no tienen un camino claro de respuesta, no tienen una solución. Los principales problemas siguen siendo la inseguridad, la falta de trabajo y esa espada que después de mucho tiempo volvió a pender sobre todas nuestras familias, que es la inflación y el incesante aumento de precios. Como si el tiempo no hubiera pasado. Y es claro que esto ocurre cuando la producción, el trabajo, la economía comienzan a flaquear y las oportunidades para todos los encargados de producir la riqueza que naturalmente tiene nuestro país comienzan a cerrarse. Hoy el país vuelve a enfrentarse a viejos desafíos, repitiendo capítulos de una historia ya vista y sufrida por los argentinos. Claro está que aún no tiene la gravedad de otros tiempos, como ocurrió en 2001 y 2002, cuando la Argentina terminó en el piso tras un derrotero de años caracterizado por la especulación, el egoísmo y la corrupción, que esmerilaron la capacidad productiva de un país que nadie puede entender por qué se empeña en que le vaya tan mal. En nuestra humilde visión entendemos que esta nueva década que pasó, que como todo en estos tiempos en Argentina, para algunos es ganada y para otros es perdida, los efectos de aquel viejo proceso no se resolvieron. En todo caso se atenuaron, se demoraron, pero no se cambió el sentido de las cosas. El tremendo crecimiento de la Argentina de estos últimos años sirvió en un primer momento para detener la caída. Pero cuando todos estábamos preparados para la recuperación y el crecimiento, volvieron a aparecer los mismos problemas de siempre por esa incapacidad de poner proa al crecimiento y al progreso. Muchos de estos problemas tienen origen en la política y es cierto, pero también cuentan con la complicidad silenciosa o especulativa de otros sectores que prefirieron mirar su conveniencia antes que la de un pueblo que sigue esperando que cambien las oportunidades y que las oportunidades sean para todos. El problema es que siempre hay una mirada para una conveniencia y siempre falta la mirada común de todos, esa que articula un proyecto de país con horizontes claros para que la Argentina sea definitivamente integradora y pueda crecer como comunidad dando respuestas a sus viejos problemas. Estamos convencidos que nadie puede mirar para otro lado, que todos, en mayor o menor medida, somos responsables de lo que nos pasa, que no es un problema de un gobierno, es un problema de todos los argentinos y sobre todo de la clase de dirigentes, políticos, sociales, empresariales y gremiales, que muchas veces han venido poniendo sus conveniencias
por encima de sus convicciones, y es así que terminamos siempre hablando de lo mismo. Lo diferente sería que no busquemos culpas solo en otros lados, sino que podamos analizar desde nosotros qué hemos hecho bien y mal para la Argentina. Irremediablemente vuelve a hablar de inflación, falta de trabajo, inseguridad y pobreza. Hay una generación que creció, gracias a Dios, en democracia, que no ve esos viejos límites que se ponía la política para analizar la realidad y buscar las soluciones. Peronistas o radicales, como si ambas fuerzas no pertenecieran a un mismo proceso político de desarrollo nacional y que se caracterizan por ser movimientos populares, con características e historias propias. Es una generación política que intenta buscar respuestas a la vieja agenda de problemas, pero que ya convive y sufre por temas de la nueva agenda social, porque las sociedades se renuevan, avanzan y también generan nuevos problemas. Por eso, sin renunciar a las convicciones y a nuestro pensamiento, porque son parte de nuestra identidad, sabemos que tenemos que crecer políticamente, pensar nuevamente lo que nos pasa, y a eso lo tenemos que hacer entre todos, peronistas, radicales, comunistas, absolutamente entre todos. Estamos convencidos que tenemos que provocar y producir en Córdoba una nueva generación de ideas para cambiar la mirada de los mismos y viejos problemas que tiene la provincia y que tiene el país. Tenemos que renovar la política, reenfocarla y devolverle la capacidad de ser útil a la gente. ¿Cómo vamos a resolver los problemas de inseguridad si desde hace más de una década al problema se lo ve desde el mismo lugar y se proponen las mismas soluciones? ¿Cómo vamos a resolver los problemas de la inflación si ocurre lo mismo? Se mira el problema hace décadas desde el mismo lugar y se proponen las mismas recetas. Hay que cambiar el lugar desde donde se miran las cosas. Hay que producir una nueva generación de ideas. De ese modo, los industriales, los empresarios, los políticos, los periodistas, los religiosos, los gremialistas, todos vamos a poder concebir realmente el rol que nos toca en la generación de riqueza, que no solo es la riqueza material, sino fundamentalmente las riquezas culturales y de conocimiento. Les propongo que nos animemos y vayamos dando estos pasos, aunque sean pequeños. Estamos convencidos que es el camino hacia donde debemos ir como sociedad. Estos son los grandes desafíos que enfrenta la dirigencia en general. Tenemos que estar dispuestos a avanzar en romper paradigmas y proponer nuevas ideas a la sociedad. Solo con ese paso vamos a conseguir ofrecer nuevas soluciones a soluciones distintas a viejos problemas que aún no están resueltos. Feliz aniversario, Fundación Mediterránea. Muchas gracias por escucharme. Invitamos que permanezca en el estrado el señor viceintendente de la ciudad de Córdoba, Marcelo Cosar, para recibir el reconocimiento de los 36 años de nuestra fundación por parte del ingeniero Martín Amengual, presidente de la institución anfitriona. Con el aplauso, nosotros acompañamos este gesto de integración que caracteriza e identifica a Fundación Mediterránea. Continuamos para abordar la temática Economía Argentina y para ello llamamos a Javier González Fraga, asesor económico-financiero, quien fuera presidente del Banco Central de la República Argentina. Lo recibimos con nuestro cálido aplauso. Bienvenido y lo escuchamos con atención. Bueno, buenos días a todos, autoridades de la Fundación, del IERAL, miembros
de los poderes ejecutivos presentes, provincial y municipal, empresarios, investigadores de la IERAL. Muchísimas gracias por esta nueva convocatoria a exponer algunas ideas, algunas breves ideas en un tema tan amplio como esto de las reformas que se necesitan para volver a tener una economía argentina productiva, competitiva y federal. Debo comenzar con algunas disculpas, porque preparé lo que voy a decir hace unos días y no había leído los diarios de hoy. Y el diario de hoy me dice que la Argentina va a crecer al 6% el año que viene, que el dólar en promedio va a estar también a 6.30, que la inflación baja de 10. Bueno, sepan disculpar que nada de todo eso está tomado en cuenta en las palabras que voy a decir a continuación. Yo creo, por el contrario, que la Argentina está terminando una década bastante pobre. Yo no hablaría de una década, hablaría de 2 quinquenios. Yo creo que el primer quinquenio del 2002 al 2007 fue realmente bueno, de la mano de una adecuada gestión económica, ministro Lavagna, presidente del Banco Central, Prat-Gay. La Argentina tuvo altos niveles de crecimiento, muy baja inflación, con soluciones bastante conocidas y aceptadas en todo el mundo, como es una posición fiscal sumamente sólida. Una posición fiscal sólida permite mantener un tipo de cambio devaluado y a partir de ahí hay crecimiento con inclusión, bajó la pobreza. Teníamos reservas récords, aumentamos en 30.000 millones de dólares las reservas en esos 5 años. Pero de 2006, 2007 en adelante hay un deterioro fiscal que inevitablemente viene con un proceso de apreciación cambiaria. La apreciación cambiaria genera problemas de competitividad. Hemos perdido 15.000 millones de los 30.000 que habíamos recuperado. Tenemos problemas en una cantidad de economías regionales, la vitivinicultura acá cerca, también en la provincia de Córdoba, también las provincias frutícolas, las que se dedican al aceite de oliva. Bueno, es un sinfín de economías regionales y también actividades como la frigorífica que están sufriendo estos problemas. Tenemos un atraso tarifario. Tenemos una inflación que está teniendo un nuevo piso en el 2% mensual. Al aumentarse el ritmo de devaluación, ya claramente le va a costar mucho a la inflación estar por debajo de ese nivel. Tenemos este desequilibrio fiscal que comentaba, que de haber estado en el 3,5 de superávit, hoy está más cerca del 3 de déficit, como consecuencia de todo eso. Como consecuencia de la caída de reservas y de la apreciación cambiaria, hemos tenido que poner un cepo a pocos días de las elecciones del 2011, donde nos pasamos en la campaña hablando del tema, pero nos acusaban de que queríamos enfriar la economía, si es que hablábamos de las dificultades externas y del trazo cambiario. Todo ese cepo ha llevado no solo a un mercado paralelo que genera cosas ridículas, como que creemos que el gobierno nos regala 3 pesos por dólar si vamos al exterior y gastamos con tarjeta, y por lo tanto hemos transformado 3.500 millones de dólares de superávit de turismo en 1.500 millones de déficit, perdiendo 5.000 millones en el agregado. Pero además de eso ha obligado a contener importaciones de la manera más brutal, que eso por un lado permite sobrevivir a muchas industrias que si no desaparecerían, como han desaparecido en las otras experiencias de apreciación cambiaria en los 90 o en los 70, pero lamentablemente esta contención de importaciones no es muy fina y también te deja a veces sin insumos, te deja sin bienes de capital, te deja sin repuestos, entonces por lo tanto también está llevando a una cantidad de actividades industriales a otra clase de penuria, ya no por competencia de productos finales, sino por incapacidad de tener insumos importados. Todo esto configura un panorama que se deteriora todavía un poco más cuando analizamos las cuestiones monetarias y vemos que empieza a haber síntomas de caída de la demanda de dinero. Esto no aparece en las estadísticas ex ante, uno lo ve después, ¿no es cierto? Pero uno ya nota tanto por el mercado paralelo como por ver los carritos de los supermercados que se llenan en los primeros días del mes cuando uno cobra el sueldo, porque la plata empieza a quemar, ya sea en el bolsillo o en las cuentas corrientes.
Todo esto configura una situación realmente preocupante y creo que consolida un nivel de crecimiento económico que, si dejamos de lado el segundo trimestre, que pareció bueno porque se comparaba con un pésimo segundo trimestre del año pasado, estamos en esta segunda mitad del 2013, quizás en un crecimiento que está más cerca del 1% que no de ese 6% que dice el diario de hoy. Y todo esto resume un tema, y yo estoy seguro que durante el día de hoy economistas como Orlando Ferreres, Beni Kosakov, todos los distinguísimos investigadores de la IREAL van a ver con mucha más profundidad, con seguramente más detalle. Yo he elegido uno de todos estos temas porque creo que la inflación, que es el que he elegido, es el que está en la base de la mayoría de todos estos problemas. La inflación está en la base del atraso cambiario. No sé cómo se hace para mostrar un cuadro que yo tenía. A ver si será con esto. Ahí está. Como para que no digan que no hago cuadros, a veces preparé este, ¿no es cierto? En este cuadro tenemos la evolución del peso argentino y de otros 5 monedas de la región desde diciembre del 2007, o sea, desde la primera gestión de la presidenta Fernández. En términos reales, incorporando la inflación que informa el Congreso, obviamente, descontando la inflación americana, y tenemos los casos de Argentina, es la línea negra, para arriba es Uruguay, Perú, Chile, México y Brasil. Algunos países exportan bienes primarios, otros exportan industria, como el caso de México, Brasil y Chile, que están arriba. Podemos discutir si es 30, 40, 50 o 60 el nivel de atraso cambiario, pero no hay ninguna duda de que hay un tremendo atraso cambiario en estos 5 o 6 años. Me apresuro a decir que esto no significa que estoy a favor de una mega devaluación para corregirlo, porque lo que este cuadro nos está mostrando no es un problema del dólar, es un problema de la inflación. Entonces, por eso me duele, y la expresión es correcta, no es que me da bronca o me enoja, no, me duele escuchar decir a la presidenta que no tiene metas de inflación sino metas de crecimiento, como si la inflación fuera contraria al crecimiento. Ahí tenemos a Perú, que es el país que más ha crecido en los últimos 10 años, con una inflación que estaba abajo del 3 y ahora está en el 3,2%. Tenemos a Chile, a Colombia, hasta el propio Uruguay también ha logrado mantener la inflación bajo control en los últimos años con buenos niveles de crecimiento. Podemos discutir sobre Brasil, que es el caso que se discute sobre si está bien o mal aplicado las metas de inflación, pero el mundo está lleno de países que han controlado inflaciones del 15 o 20%. Empezaron en la década de los 90 con Nueva Zelanda, Israel, Canadá, Inglaterra y muchos países de la región, y no lo han hecho con políticas recesivas, porque justamente las metas de inflación es la manera de compatibilizar las expectativas inflacionarias con las decisiones empresarias, y de esa manera no hay error empresario, no hay acumulación de stocks y se conducen las expectativas. Me da pena por eso oír decir a la presidenta como si frenar la inflación fuera la receta de los años 70, de subir la tasa de interés o atrasar el tipo de cambio. Que por otra parte, al no tener un reconocimiento de la inflación real, al no tener INDEC, no queda más remedio quizás que esas recetas ortodoxas anticuadas para frenar la inflación. Yo creo que eso, entonces propongo que entre las reformas más importantes que tenemos que encarar es justamente la de discutir el tema del establecimiento de las metas de inflación. Sé que Jorge Vasconcelos algo ha escrito y va a explicar sobre el caso chileno. Yo creo que el caso peruano también es sumamente interesante y son ejemplos de reformas que están en la base para evitar justamente este problema, porque este problema del atraso cambiario, que parece ser política cambiaria, pero en el fondo es inflación, nos lleva a todos los problemas de competitividad, nos lleva inclusive a los problemas energéticos, porque gran parte del problema energético es un colapso de la exploración y la explotación que es producto de tarifas atrasadas, porque el atraso cambiario te lleva al atraso tarifario. En nuestro país fue quizás exacerbado. Y por eso yo creo que todas estas cuestiones
en la cual estamos enredados los argentinos, del blue, de los subsidios, de la falta de rentabilidad de una cantidad de actividades, que la falta de rentabilidad te lleva a la falta de inversión, entonces mal podemos estar invitando, como se hizo antes de ayer, a los empresarios a invertir, teniendo que teóricamente vender sus dólares, que quizás sean parte de esos 200.000 millones que hablaba Martina Mengual hace un rato, y venderlos a 5,70 para invertir legalmente. ¿Quién lo va a hacer? Esto es realmente desconocer el ABC de las decisiones empresarias. Y por lo tanto colapsa la inversión, y por lo tanto si colapsa la inversión y seguimos con política de estímulo al consumo, no hacemos otra cosa que agrandar la brecha entre la oferta y la demanda y tener mayor inflación. Por eso realmente entiendo que el mensaje que yo quería traer es, bueno, de todas estas reformas quizás sea el tema inflacionario la que está aquí en la base de todo esto. Pero no me quiero terminar sin hacer una reflexión que está sobre todo dirigida a los jóvenes y distinguidos economistas presentes o los investigadores de la IERAL. ¿Por qué es que viene un político, como fue mencionado, y decide esto? O sea, ¿es acaso que no sabe que tiene un economista malo o el presidente del Banco Central es malo? Y entonces, porque claramente ahí tenemos países bien manejados y otros peor manejados, y la Argentina califica claramente como el que más ha apreciado. Y yo creo que no tenemos los economistas que endiosar lo que nos enseñan en las facultades y dejar de lado algunas otras realidades que son tan importantes. O sea, a todos nos enseñan de la soberanía del consumidor, de cómo un consumidor elige lo que le da más satisfacción, de cómo un empresario toma decisiones para maximizar ganancias, y entendemos que esas son cuestiones lógicas, pero no nos explican cómo un político toma decisiones. Y está esa frase que repitió Amengual recién: miran en las elecciones siguientes y no en las generaciones siguientes. Pero es lógico que así lo hagan, es muy lógico que así lo hagan, porque ningún político sobrevive a una elección que pierde. Entonces el tema no se agota en eso. Yo les voy a contar una anécdota. Acá Orlando Ferreres estaba conmigo en julio del 89 en esas duras batallas, discusiones internas donde les ganamos a los que querían poner la convertibilidad en julio del 89, porque estábamos convencidos de que finalmente lo que pasó iba necesariamente a pasar y por lo tanto queríamos el camino del paso a paso, a ir ajustando a la cuestión fiscal y no tener metas mágicas cuando no teníamos una realidad fiscal que pudiera sostenerlas. Y ahí seguimos peleando, yo seguí peleando hasta diciembre del 90, tuve de ministros a Roy por unos días lamentablemente, Rapanelli, Armán González. Y en diciembre del 90 me invita el secretario general de Presidencia, el tremendamente influyente José Luis Manzano, a comer. Me lleva a Tomo 1 y me dice: mira, sospechamos con el presidente que vos tenés razón en el tema este de la convertibilidad y por qué no se adopta. Pero con la política de ustedes vamos a perder las elecciones de julio. En cambio, con la euforia que nos prometen otros, vamos a ganar esas elecciones. Y yo ese día me doctoré de Ciencias Políticas. Ese día dije, hay algo que yo no tenía en la ecuación, y es cómo se toman estas decisiones. O sea, ni por un instante pensemos que esto es una cuestión técnica. Esto de atrasar el tipo de cambio, mejorar el consumo, aumentar el salario real y finalmente llevar a una crisis es una cuestión política. ¿Por qué? Porque los políticos implementan clientelismo y populismo, porque lo pueden hacer y porque es la manera de seguir ganando poder. Y estos son los temas que tenemos que entender. Entonces, ¿cómo es que vamos a tener... Gracias. ¿Cómo es que vamos a tener una economía argentina más competitiva, más productiva, más federal? Porque esto es tremendamente antifederal, justamente por lo que acabo de explicar antes, de las economías regionales, en estos contextos políticos. Y yo creo que acá, y dejo planteada la cuestión, el tema pasa por tres cuestiones. La primera y fundamental, y veo que está en el temario de la reunión de hoy, es la educación.
Solamente con un pueblo más educado podemos hacerle saber a los políticos que si nos prometen medidas que nos van a llevar a problemas a mediano plazo, no los votamos. Esto es el tema, no nos podemos escapar de esta lógica. Tenemos que transitar ese proceso educativo, a veces sufriendo lo que hemos sufrido en el 2001 o en otros años, pero vamos a entenderlo. Yo creo que si hoy yo viniese a la política a prometer controlar la inflación poniendo $1 igual a 10 pesos, nadie me cree porque ya esa lección la aprendimos. Tenemos que haber aprendido ahora que si me regalan los boletos de tren, los trenes chocan, que si me regalan la electricidad, me quedo sin electricidad. Tenemos que haber aprendido que si me llenan el país de planes, se destruye la cultura del trabajo y finalmente no hay reemplazo para el trabajo. Entonces yo creo que estas son las lecciones que tenemos que estar aprendiendo en estos momentos. Y esto es lo que yo llamo educación. No es solamente la que se enseña en la escuela, sino la incorporación de conocimiento por parte del electorado. Esto no hay sustituto a esto. Pero esto viene de la mano de otra cuestión muy importante que tenemos que estar totalmente convencidos, y es la necesidad de erradicar la pobreza. En un contexto donde una cuarta parte de la población está inmerso en una pobreza extrema, donde ya no se puede salir de ella con la oferta de trabajo porque no se califica para ese trabajo, donde ni siquiera se puede salir con educación porque la mayoría de los chicos desnutridos a los 2 o 3 años no califican para una sala de 3 y para recibir una educación formal. Y hay mucho chico desnutrido, embarazo adolescente, marginalidad, falta de vivienda. Yo he insistido muchísimo en la necesidad de hacer viviendas para luchar contra esta pobreza extrema. La pobreza no es solo mala porque hay hermanos argentinos en ella. Es mala porque con pobreza hay políticos populistas y clientelistas que no tienen ninguna intención de eliminar esa pobreza porque es la fuente de su poder. Entonces también tengamos claro que la lucha contra la pobreza no es solamente un tema que beneficia a los que hoy están inmersas en ella, sino nos beneficia a todos porque no vamos a tener políticas de calidad si tenemos todavía 25% de pobreza, que es pasto para las políticas y las propuestas clientelistas. Por último, y con esto termino, yo creo que esa lógica de conflictos entre el corto y el mediano plazo, de políticas que tienen réditos de corto plazo evidentes, pero que tienen costos a mediano plazo, solamente se pueden resolver también con partidos políticos que sean cajas de resonancia, de debate, de discusión, y donde nadie se le anime a proponer estas políticas que se saben que conducen al fracaso. Hoy tenemos partidos políticos que se autodenominan movimientos, que son prácticamente de alquiler por candidatos, pero que no hay un debate interno, no hay una discusión de ideas que apoyen a esos candidatos. Son solamente útiles en los periodos electorales, pero carecen de funcionamiento. Creo que la democracia, que sigo pensando que es el mejor camino para solucionar estos temas, requiere un funcionamiento ordenado de partidos políticos fuertes, justamente para que no haya contradicción entre los objetivos de corto y los objetivos de mediano y largo plazo. Creo que esto es lo que he venido a traer como contribución, más allá de las cosas más técnicas que seguramente se van a elaborar más adelante, la necesidad de estas reformas no económicas para tener una Argentina competitiva, una Argentina productiva y una Argentina federal. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Javier González Fraga. Le pido que permanezca en el estrado para recibir el reconocimiento de todos los que aquí estamos, y será precisamente el presidente de Bancor, Fabián Maidana, quien le entregará el reconocimiento por su participación en este nuevo aniversario de nuestra Fundación Mediterránea. Con el aplauso acompañamos este gesto y al mismo tiempo agradeciendo la participación de Javier González Fraga en nuestro aniversario número 36. Vamos ahora al capítulo El problema de la competitividad argentina. Para ello convocamos a Bernardo Kosakov, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella, también fue director de la CEPAL, y también llamamos a Inés Butler,
investigadora jefa del IERAL Buenos Aires de Fundación Mediterránea. Será moderador Daniel Estico de Infobae y precisamente, dado que tiene que viajar en forma, ya estamos acelerados con el tiempo, inicia este bloque con el problema de la competitividad argentina Bernardo Kosakov, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella. Y lo escuchamos con atención. Bueno, buenos días a todos. Antes de darle la palabra merecida como corresponde a Bernardo Kosakov para hablar en este panel sobre el problema de la competitividad en la Argentina, que como hemos visto esta mañana ya empezó desde el comienzo el tema, o sea que ya tanto el presidente Martín Amengual como el expresidente del Banco Central y economista Javier González Fraga pusieron bien el acento en este problema. A mí me gustaría primero disparar una inquietud que es claramente la política cambiaria, el nivel del tipo de cambio, como bien reflejó acabadamente Javier González Fraga recién, sintetiza en alguna medida la política macroeconómica de cada gobierno y muestra claramente que hay un severo atraso. El problema que tenemos es cómo definir cuál es ese atraso cambiario. Porque si hoy miramos el PBI en términos de poder de paridad adquisitiva, PPP, y comparamos ese PBI con el PBI al tipo de cambio oficial, vamos a descubrir que los medios internacionales, los organismos internacionales, están trabajando con un tipo de cambio que es 35% inferior al tipo de cambio oficial, que casualmente ese 35% es el nivel de las retenciones. Y todos saben muy bien que hoy con 3.60 no hay actividad ni agrícola y mucho menos industrial que pueda ser competitiva en la Argentina. Ahora, si tomamos otro parámetro, y con esto termino, y si vemos la relación de convertibilidad, que es el que toma el mercado para fijar un valor de referencia al mercado paralelo, la base monetaria sobre reservas está en 8.70, vemos que en Argentina el tipo de cambio oficial está entre un 35 a un 50% por debajo del tipo de cambio de paridad. Ahora, si miramos qué pasa en las economías que bien tomó Javier González Fraga, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, vemos que en todos esos países que no necesitan tener reservas de cobertura para enfrentar las décadas repetitivas que tenemos en la Argentina de crisis recurrentes, vemos que esa relación de convertibilidad está entre un cuarto a un quinto el nivel del tipo de cambio oficial de esos países. O sea, el tipo de cambio oficial, el real, el peso uruguayo, el peso chileno, etcétera, está entre 2 a 4 veces por arriba de ese nivel de competitividad, de convertibilidad. ¿Quién está como nosotros? Qué casualidad, ¿no? Venezuela. Así que yo quiero que me gustaría que esta mañana los dos expositores, Bernardo Kosakov y Inés Butler, nos explicaran cuánto hay en los problemas de competitividad, las dificultades que han tenido nuestros gobiernos de saber cuál es el valor de referencia de un tipo de cambio de equilibrio, un tipo de cambio de equilibrio que garantice estabilidad fiscal, superávit comercial, generación de empleo, solvencia macroeconómica. Así que con este desafío lo invito a Bernardo para que él explique por qué la Argentina tiene estos problemas de falta de competitividad. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Listo? ¿De acá se adelanta? Buenísimo. Bueno, hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones a la Fundación Mediterránea por su nuevo aniversario. Bueno, hablar de la competitividad en la Argentina no es fácil, es un país muy heterogéneo. La verdad, nada es fácil en la Argentina, somos un país muy curioso. Pero voy a tratar de referirme más a los aspectos estructurales. Claramente en la introducción de ahora y los comentarios antes de Javier
Bueno, nos hablaban de un cambio posterior al ocaso de la convertibilidad, donde tuvimos un fuerte crecimiento y había una fuerte competitividad precio, por mejora del tipo de cambio, por baja de los salarios, por el congelamiento y la especificación de las tarifas, por la baja de la tasa de interés. Y esto estaba acompañado con una fuerte capacidad ociosa. Esto se fue erosionando y claramente si uno lo mira más estructuralmente y trata de ver las fuentes de crecimiento de la economía argentina, y acá están los trabajos que realiza Ariel Korenberg, y uno mira las distintas etapas del desarrollo económico en la Argentina, lo que aparece con bastante claridad que en los momentos que crecemos es por adición de capital y trabajo. Y lo que es en amarillo, que es el crecimiento de la productividad, ha sido un componente notablemente bajo y creo que este es uno de los temas centrales. Esto, podemos decirlo en términos muy sencillos, la productividad total de los factores en la Argentina está estancada. Y es el elemento central que tenemos que resolver, justamente no solamente para garantizar el crecimiento, sino para generar la equidad y la inclusión. ¿Dónde están los determinantes de la productividad? Y son relativamente sencillos. Hay que invertir, hay que gastar mucha plata en investigación y desarrollo, hay que gastar mucha plata en educación, tener buenas políticas macroeconómicas, tener una buena infraestructura que dé las externalidades para que se puedan desarrollar estas actividades de generar valor y trabajo, que básicamente se organizan al interior de las empresas. Y esto requiere fundamentalmente revalorizar el papel de la empresa dentro del desarrollo económico y dentro de una estrategia de desarrollo como el agente fundamental en donde justamente vamos a dar esa chance de aumentar la productividad. ¿Qué es lo que vemos nosotros en términos de educación? Que por suerte está mucho más priorizado y se gasta más plata, pero claramente los indicadores que tenemos en términos de calidad nos dicen que tenemos mucho para recorrer. Acá tienen algunos indicadores de las pruebas de PISA. También tenemos este tema de la equidad, que ya fue mencionado, y en donde ahí queda todavía una asignatura pendiente. Todos sabemos, y si vemos la experiencia internacional, no es posible mantener el desarrollo si uno no mejora las pautas distributivas, y en eso la sociedad argentina ha dado algunos pasos para atrás. Lo que ven acá es el nivel de ingresos del 10% más rico comparado con el 10% más pobre en el área de Buenos Aires, pero esto es igual en todas las grandes áreas urbanas de la Argentina. Y claramente en los últimos años hemos mejorado frente al pico de mayor situación de inequidad que fue al final de la convertibilidad, pero estamos muy lejos de lo que fueron los patrones equitativos que tuvo la sociedad argentina y esto es una tarea en la cual se exige el compromiso de todos. ¿Qué es lo que uno puede ver del crecimiento de estos años? Mirando algunos indicadores y que realmente hay algunas cuestiones estructurales y algunas cuestiones de un desarrollo integral que todavía tenemos camino para recorrer. Yo voy a tratar de dar alguna atención sobre este fenómeno de la heterogeneidad productiva, que es uno de los rasgos que nos caracteriza y que esto mismo se da también en términos de la heterogeneidad que tenemos en nuestros recursos humanos. Hay un problema muy claro en términos de cuál es la profundidad financiera de la economía argentina, con un nivel de intermediación financiera notablemente bajo y de capitalización bursátil también notablemente bajo, y es muy difícil crecer sin el apalancamiento que da justamente esta intermediación financiera. Tenemos serios problemas de brecha de desarrollo regional, en donde las diferencias de ingresos de algunas regiones con otras supera 8 veces. Está todo el tema de la informalidad laboral, de la distribución del ingreso, de la pobreza. Está el problema de nuestro patrón de especialización. Cada tonelada que nosotros exportamos obtenemos menos de $500 por tonelada. Cada tonelada que nosotros importamos son 3 veces más ese valor. Y en esto hay un problema que tenemos que resolver en términos de cuál es justamente nuestra capacidad de producir de bienes y servicios. Tenemos un problema de infraestructura, hay un problema de la baja calidad de las instituciones y las escasas políticas productivas, y están los gastos de investigación y desarrollo que sabemos que en la Argentina son el 0,6% del producto, que es muy bajo y que está muy concentrado dentro del sector público. El sector privado gasta menos del 0,3% del producto y esto hay que modificarlo si queremos mejorar la productividad.
Cuando hablamos de heterogeneidad estructural, estos son los elementos que más sorprenden cuando uno ve a la Argentina. Acá hay algún intento de tratar de ver dentro de la estructura de producción de bienes y servicios cuál podemos caracterizar como el capitalismo desarrollado. Y básicamente uno ubica que el 10% de nuestra generación de valor se ubica dentro de este sector. Y acá está la gran sorpresa que nos llena de estímulo porque en la Argentina encontramos una cantidad de ejemplos de modelos de organización de la producción de bienes y servicios que están en la frontera técnica internacional. Y esto sucede en pocos países en desarrollo. Y ustedes conocen los ejemplos y saben perfectamente nuestra capacidad que tenemos en las claves del sector agrario con sus mejoras notables que ha tenido en los últimos años para estar en la frontera. Esto lo tenemos en muchos recursos naturales, los tenemos en las producciones de los insumos básicos, en sectores de la cadena automotriz, en nuestra capacidad en el mundo de la biotecnología, en la capacidad de poder construir satélites, cosas que son pocas las sociedades. 10 de los 200 países en desarrollo pueden hacer formas tan complejas de la producción. Nuestro problema es que esto se difunda y se generalice y obviamente que cambie el patrón de especialización de nuestro país. El centro de la producción lo podemos decir que es un capitalismo en vías de desarrollo. Hemos recorrido parte del camino, pero nos queda mucho para justamente poder ubicarnos en niveles de eficiencia que se requieren en un esquema de una economía abierta. Y aparece, bueno, un sector con una vulnerabilidad muy alta. Sectores informales, el núcleo duro del desempleo, la economía ilegal, en donde ahí hay un largo camino para recorrer. En esto, en términos de empleo, si uno lo ve, aparece que el capitalismo desarrollado ocupa a 1,5 millones de personas, pero tenemos claro que la parte más baja hay en el sector informal más de 5 millones de personas y en el núcleo de desempleo más de 1,5 millones de personas y obviamente ahí es donde hay que poner los esfuerzos. Esto mismo es en la estructura industrial y ahí tienen algunos de los sectores que justamente tienen una capacidad altamente productiva y otros sectores en donde la difusión de los esquemas de informalidad son notablemente elevados. Como ejemplo de esto, tomé simplemente un área que uno puede ver en la industria metalmecánica. Ustedes saben que el sector automotriz hay cosas absolutamente fantásticas y mejoras que hubo en las terminales, o ustedes en Córdoba saben lo fantástico que es ser el mejor productor del mundo para hacer las cajas de cambio, y esa es una larga historia evolutiva que los cordobeses la conocen con mucho detalle, pero uno tiene otros sectores, como en este caso el caso de la fundición, donde el 75% de la producción se genera en maquinaria que tiene más de 30 años de antigüedad y en donde cuando nos comparamos en términos de la productividad de Brasil y demás, nos encontramos que las brechas son absolutamente enormes. Entonces, dentro de los propios sectores vamos a encontrar alta heterogeneidad y estos son los fenómenos que tenemos que resolver en el largo plazo. Para esto es fundamental invertir y la Argentina aumentó la inversión, de esto no hay la menor duda. Si uno tendría los datos del 2002, la inversión era solo el 11% del producto, no alcanzaba para amortizar el capital, nos estábamos decapitalizando. Ahí tienen el 2011, que fue el mejor año, que invertimos casi el 24%. Acá podemos ver la mitad del vaso vacío y la mitad del vaso lleno. En la mitad del vaso vacío lo que aparece es todo el área de máquinas y equipos. En la mitad del vaso lleno es que la inversión se recuperó, un dinamismo muy fuerte de la construcción, una recuperación de la inversión pública que fue complementaria de la inversión privada y al mismo tiempo aparecen justamente algunos fenómenos de recuperación, pero poco en términos de cambios de la dinámica de especialización del país. Aparecen algunos ejemplos que fueron muy interesantes en el campo de la vuelta a los recursos naturales, el sector que más invirtió fue quizás el de minería. Apareció otro elemento interesante dentro de la economía argentina muy novedoso, que es que aparecieron que los servicios también son exportables y transables y hubo una recuperación muy notable, no solamente en términos de turismo, sino en algunas actividades como de software, de bienes culturales, de diseño, de arquitectura y demás. En el año 2011 la Argentina exportó 12.000 millones de dólares de servicios y esto justamente nos tiene que replantear parte de nuestra especialización. Pero claramente cuando uno mira
los datos después del final de 2011, acá vemos uno de los problemas. Es decir, la inversión ha perdido su dinamismo y esto es un elemento fundamental para recuperar las fuentes de crecimiento. Claramente cuando uno lo mira dentro de las dos columnas centrales de la economía, que son los números de la cuenta corriente y los números fiscales, del 2002 hasta el 2010 tuvimos estos famosos superávit fiscales y esto es fundamental. Pero claramente hemos perdido márgenes. Y en particular dentro de la cuenta corriente lo que nos aparece es un fenómeno en donde el tsunami de dólares que teníamos, ahora tenemos algunas restricciones. Y un tema central que aparece permanentemente y que fue mencionado por Javier y que creo que está detrás de todos los problemas es este problema de la aceleración de la inflación. Cuando uno mira en términos de la cuenta corriente, y acá lo que uno tiene en la economía argentina es una economía muy dual. Somos notablemente superavitarios en el comercio cuando miramos recursos naturales, cuando miramos insumos básicos. Hoy tenemos plantas espectaculares haciendo aluminio, acero, petroquímica, pasta de papel, etcétera, pero el sector manufacturero tiene un déficit estructural creciente. Y esto se le agregan los números de la energía, que tienen un impacto no solamente en las cuentas comerciales, sino en los números fiscales y en los números macroeconómicos. ¿Qué es lo que sucede en términos de las importaciones y el nivel de actividad industrial? Y un simple problema que cuanto más crece la industria, el año 2011, por ejemplo, fue un excelente año, crecimos casi el 7%, pero las importaciones industriales crecieron el 35%. Y esto tiene que ver que cuanto más crece el nivel de actividad y cuanto más invierten, recuerden el 2011 fue el año de mejor inversión, también se requiere más importación de bienes de capital con los cuales uno garantiza el proceso de inversión, y hay una cantidad enorme de actividades industriales que dependen profundamente de los contenidos importados para poder desarrollarse. Cada punto que crece el producto, las importaciones crecen 7 puntos. Por decirlo en términos muy sencillos, cuantos más autos vendemos, más autopartes se requieren y el déficit estructural del sector autopartista aumenta. Lo mismo esto sucede con los productos de la electrónica, hay una cantidad enorme de producciones del área química y demás. Y acá tenemos esto que tiene que ver básicamente con esta estructura productiva desequilibrada, que se generó en las décadas previas, pero donde aparece un fenómeno claro en donde transitamos de una producción integrada a una producción con mayores contenidos importados, lo cual no es malo, y eso es bueno en una economía abierta, pero no tuvimos la capacidad de generar nuevos sectores que de alguna forma compensen estos fuertes requerimientos para producir y para invertir que dependen de los insumos importados. A esto se le agregan todos los temas de tipo de cambio que antes se hacían referencia. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Bueno, que el nivel de actividad de la Argentina perdió el ritmo de crecimiento que tenía anteriormente y esto va a tener datos que son distintos de las crisis típicas que tenemos en la Argentina. Es decir, la Argentina es un país, ustedes saben, de los países que la liga que nosotros jugamos, que los países de desarrollo intermedio somos el país más volátil del mundo. Y nosotros sabemos que cuando crecemos al 8 y viene la crisis, caemos al 8. Ahora ha aparecido un fenómeno muy particular y es que el mercado interno ha sido un colchón de amortiguación muy fuerte, que dejamos de crecer pero estamos arriba de la meseta. Y esto tiene que ver que el mercado doméstico en estos años se ha duplicado. ¿Por qué? Porque se crearon 4 millones de puestos de trabajo, porque se crearon 1.200.000 puestos dentro del sector público, porque los asalariados fueron los que financiaron la salida de la crisis, pero el sector formal desde el 2006 tiene un proceso de recuperación de salarios, lo cual da mejores salarios con más ocupación, la masa salarial se ha duplicado, hay una expansión monetaria, una expansión fiscal y básicamente una tasa de interés real negativa que nos dicen consuman ahora y no hay ningún mecanismo de ahorro frente a esta expansión de dinero que existe. Esto nos da que, por decirlo en términos de lo que hablábamos de la industria automotriz, vendamos 900.000 autos por año. Históricamente se vendían menos de la mitad. Cuando uno ve cuántas heladeras se venden 1 millón de heladeras, antes se vendían 300.000. Esto es, el mercado doméstico dejó de crecer, pero tiene un colchón de amortiguación muy fuerte.
Cuando uno mira con detalle, y esto es tratando de ver la actividad industrial es la que más perdió ritmo de crecimiento. El año pasado tuvo indicadores negativos y este año una pequeña recuperación, pero a diferencia de lo que era la primera etapa de la salida de la convertibilidad, ahora es más heterogéneo. Si uno excluye el sector automotriz y excluye algunas otras actividades pequeñas que han tenido un buen desempeño, la mayor parte del sector industrial presenta niveles de caída y de estancamientos que son preocupantes. ¿Qué es lo que tenemos frente a esto? Una desaceleración en la creación de puestos de trabajo y fundamentalmente se han conservado los puestos de trabajo, pero han disminuido las horas trabajadas y la Argentina ha perdido la capacidad de creación de nuevos puestos de trabajo. Esta fuerte elasticidad del empleo con respecto al producto, que fue espectacular entre el 2003 y el 2007, no nos muestra estos números. Y la cantidad de puestos de trabajo que se crean ahora es menos que la incorporación de la población joven al mercado de trabajo. Lo que tenemos también es estos problemas en términos de los saldos comerciales que se reducen. Obviamente, los problemas en términos de los dólares ahora están mucho más concentrados dentro de la balanza de pagos, que sabemos que después del cepo cambiario y la administración cambiaria, los únicos dólares que obtenemos son de nuestro balance comercial, que por suerte sigue siendo positivo, pero que va disminuyendo, pero hemos perdido todo el resto de las fuentes y tenemos una fuerte salida por turismo, por eliminación o disminución de los préstamos comerciales, por disminución de la cantidad de dólares que había dentro del sistema depositados por los argentinos y otros elementos más que nos dan números preocupantes en términos de la cuenta corriente. ¿Qué es lo que se observa? Y esto es en términos del sector manufacturero desde el 2007 en adelante, y que hay una notable suba de costos y reducción de márgenes. Que dentro del mercado doméstico que se mantiene, uno puede comentar que de alguna forma está amortiguado, pero los problemas se evidencian con mucho más fuerza cuando tratamos de salir a exportar al mundo en todo aquello que no tiene que ver con los commodities. Y la Argentina, que para el 2007 había generado algunos arbolitos sumamente interesantes en el patrón de especialización y que todos queremos que sean bosques en términos de lo que pasaba con las exportaciones de servicios, los vinos finos, la maquinaria agrícola, algunos otros componentes de la metalmecánica, sectores de la farmacéutica, de la bioquímica, alimentos con más valor agregado, etcétera, hoy sufren una doble tenaza. La suba de estos costos domésticos, que les significa pérdida de competitividad vía precio, acomodado que cuando uno va a los mercados con mayor valor agregado es donde se encuentran las mayores dificultades para poder acceder a esos mercados. Simplemente